Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy exploraremos un tema sumamente importante para los creadores, artistas y ciudadanos en general, que es la relación entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Derechos de Autor. Exactamente, vamos a ver cómo las leyes mexicanas protegen las creaciones y los derechos intelectuales. Utilizaremos ejemplos que nos ayudarán a entender mejor el tema. ¡Vamos a ello! Para empezar, hablemos de qué son los derechos de autor y por qué son tan importantes. Los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen las creaciones de una persona, ya sea en literatura, música, arte, arquitectura, cine o tecnologías. Por ejemplo, imagínate que escribes un libro o compones una canción, pues los derechos de autor te garantizan el control absoluto de tu obra y aparte la posibilidad de beneficios económicos. Pensemos en el escritor mexicano Octavio Paz. Sus obras están protegidas por derechos de autor, lo que significa que nadie puede copiarlas o venderlas sin permiso de sus herederos, lo cual asegura que la obra sea respetada y que su legado continúe por más generaciones. La Constitución mexicana protege los derechos de autor en el artículo 28. Este establece la exclusividad de uso a sus creaciones a los artistas e inventores durante un tiempo determinado. Esto convierte a los derechos de autor en una forma de propiedad intelectual. Un ejemplo práctico de esto sería el de un músico mexicano, como Natalia Lafourcade. Gracias al artículo 28, ella tiene el derecho de decidir cómo y dónde se utiliza su música, protegiéndola así de copias o de uso indebido. Esto es clave para incentivar que el artista siga creando nuevas obras, sabiendo que sus derechos serán respetados. La protección de derechos de autor también es un derecho humano en México. El artículo primero asegura que todos los mexicanos pueden gozar de sus derechos humanos. Esto incluye los culturales. La creatividad y el acceso a la cultura son fundamentales para el desarrollo de una sociedad y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Un buen ejemplo de esto sería el arte tradicional, como los tenangos de Hidalgo. Si alguien intenta copiar estos diseños, estaría violando los derechos culturales. Protegerlos es esencial para evitar su explotación y preservar su patrimonio cultural. Para aplicar lo que establece la Constitución, existe la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta define las obras protegidas, le da derecho a los autores y el tiempo de duración de esta protección. En México, la protección de los derechos del autor dura toda la vida de un autor y 100 años después de su muerte. Esto significa que si algún autor falleció en 1990, sus derechos serán protegidos hasta el 2090. Y si alguien reproduce un libro de un autor fallecido hace menos de 100 años sin autorización, estaría infringiendo los derechos de autor. Esto podría llevarlo a vivir consecuencias como multas o sanciones. Ahora bien, ¿los derechos de autor son absolutos? La respuesta es no. Existen excepciones donde se pueden utilizar obras protegidas sin permiso del autor, tales como en ámbitos educativos, de investigación o de interés público. Un ejemplo sería la cita de un libro para un artículo académico o para una clase. Esto permite que los estudiantes o los académicos puedan acceder a esta información sin violar los derechos de autor y fomentar el aprendizaje. Imaginemos que un profesor quiere analizar un poema de Sor Juana Inés de la Cruz en sus clases. Aunque esas obras están protegidas, la ley permite que los docentes las utilicen con fines educativos. Hoy en día, uno de los mayores retos que enfrentan los derechos de autor en México es la era digital, pues la reproducción y la distribución y uso de obras por Internet plantea nuevos problemas. Por ejemplo, si alguien sube una película mexicana a una plataforma sin pagar derechos, estaría afectando la economía de la industria cultural y la retribución justa para los creadores. Aquí entra en juego el Instituto Nacional de Derechos de Autor, mejor conocido como INDAUTOR, encargado de regular y mediar los derechos de autor en México, así como registrar obras y atender infracciones. Para concluir, vemos que la Constitución mexicana y la Ley Federal de Derechos de Autor no solo protegen a los creadores, sino que también buscan equilibrar la propiedad intelectual con el acceso a la cultura. La creatividad es fundamental para el crecimiento cultural y sin protección legal, los autores y creadores se quedarían sin iniciativa para publicar sus obras. Ahora nosotros les preguntamos a ustedes, ¿qué opinan sobre la protección de derechos de autor en México? ¿Creen que las leyes actuales son suficientes para proteger a los creadores en la era digital que viene?
Y pues nada, gracias por acompañarnos en este viaje sobre la Constitución y los derechos de autor en México. Si te gustó, no olvides activar la campanita de notificaciones, Darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Constitución. Vemos la Constitución. Vemos. Claro, vemos corazones. Ay, no,